El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles, iniciar con ustedes este 2016 y pues continuar con el cuarto año de Anunciación TV al servicio de la comunidad, dando a conocer lo que la sociedad civil organizada se propone y realiza, así como también sus propuestas que van directo a las políticas públicas y a la sociedad en general, para que prevengamos los males sociales, para que reduzcamos el daño de las causas de la pobreza y para que contengamos a la familia. Busquemos siempre la unidad de esposo con esposa, de hijos, de abuelos, y que ya no se institucionalicen más los problemas humanos, sino que aprendamos a vivir en familia y ahí resolverlos. Aprendamos como ciudadanos a dialogar con el gobierno, a ponernos de acuerdo, a tomar decisiones que siempre conquisten el bien común. Así que hoy vamos a hablar de un tema importante para comenzar este año, que es la reciente Ley de Transición Energética en México. Por fin se aprueba, la sociedad civil lo celebra y queremos entender y actualizarnos muy bien respecto de esa ley de reforma energética del 2013 con la que inició el gobierno de Peña Nieto, y después esta ley que pues a 3 años ¿no? se aprueba, que es, supongamos, o es lo que yo entiendo, para atenuar los daños que provoca la ley de reforma energética, ¿no? Pero ya nos vas a explicar tú mejor. Jorge Villarreal, analista político en clima y energía. ¿Cómo estás? Bien, Tere, muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes en el programa. Pues mira, así como ciudadanos de a pie, atiende a nuestras inquietudes, por favor. Escuchamos quejas de distintos pobladores, de comunidades rurales especialmente, que han sido afectados por las decisiones tomadas a partir de la reforma energética. Sí. Sí, y luego también supimos de la pugna que hicieron más de 300 organizaciones para que se aprobara una ley de transición energética. Correcto. Porque no estaban conformes tal cual como había quedado la reforma energética. Era muy amenazante. A ver. Es correcto. Recordar que el paquete de reforma energética fue presentado cuando el presidente Peña Nieto recién comienza su administración. Te acordarás que anuncia una serie de distintas reformas estructurales, telecomunicaciones, educación, etcétera. El paquete fiscal, entre ellos el paquete de reforma energética. En un principio el paquete de reforma energética estaba concentrado solamente en el tema de hidrocarburos, es decir, en cómo modificar el esquema fiscal financiero para continuar aprovechando a más largo plazo y de mejor forma desde la perspectiva fiscal, los recursos petroleros, básicamente. Y hablaba de la apertura a la inversión extranjera. Una de las herramientas, justo lo comentas muy bien, fue aperturar el mercado en el sector hidrocarburos. La reforma energética en un inicio no contenía en la primera propuesta ningún componente de energía renovable. La energía renovable nos ayuda a diversificar las fuentes de generación de energía eléctrica para dejar de consumir petróleo, para dejar el petróleo en el suelo y utilizar el petróleo para las siguientes generaciones, para los fines que le conviene al país, como por ejemplo la petroquímica básica, es decir, la producción de todos los plásticos, de la ropa, de las cosas sintéticas. Eso es un componente importante y hay que tener en cuenta que para las futuras generaciones no podemos seguir nosotros sacando petróleo de forma indiscriminada sin pensar en qué va a pasar en el futuro en el país. Así es que había que dejarlo ahí. Además, sacar petróleo pues contamina la calidad del aire y genera emisiones de gases de efecto invernadero. La generación de gases de efecto invernadero del sector de energía y principalmente de la quema de combustibles fósiles, del petróleo y derivados, es la principal causa del calentamiento global. Por estas razones, distintas organizaciones no gubernamentales, una coalición de varias organizaciones no solamente ambientalistas, sino organizaciones que se dedicaban a temas de presupuesto, a temas de transparencia, a temas energéticos, etcétera, preocupados, hicimos distintas propuestas para que
reforma energética contuviera un componente sustentable. Primero, que contuviera el componente de electricidad, que estaba completamente fuera, y después que tuviera un componente de energías renovables y de sustentabilidad, de aprovechamiento sustentable de la energía, ¿no? ¿Ustedes piensan cuando hablan de energías renovables, en cuáles? Nosotros pensamos, cuando hablamos de las energías renovables, en la energía solar, en la energía eólica, en la energía aprovechada a partir de la biomasa, en la energía de la pequeña hidroeléctrica, etcétera. Las energías, la energía eléctrica generada de la gran hidroeléctrica, de las grandes represas, en el mundo no está catalogada como energía renovable, siempre se menciona aparte, porque tiene una serie de costos y una serie de dinámica muy distinta a las energías renovables comunes, como las que mencionábamos. Y eso es lo que nosotros consideramos como energías renovables. Sin embargo, en el paquete verde se empezó a manejar el concepto de energías limpias. El concepto de energías limpias básicamente es energías renovables, más grandes hidroeléctricas, más energía nuclear. Las organizaciones no gubernamentales siempre estuvimos en contra de que la energía nuclear fuera catalogada como energía limpia, pero en la ley de industria eléctrica se aprobó, que forma parte del paquete de la reforma energética, se aprobó la definición de energías limpias y quedó energía nuclear ahí dentro. Así es que... ¿Qué significa la energía nuclear? Energía nuclear, pues es la planta que nosotros tenemos, la única planta que nosotros tenemos con 2 reactores en Veracruz, la planta de Laguna Verde, que es generar energía eléctrica a través de la fusión de la fusión nuclear, ¿no? Es una energía que no emite gases de efecto invernadero, pero que tiene serios problemas ambientales en cuanto a la disposición de los residuos tóxicos nucleares generados por ese proceso. En México no tenemos procesos adecuados o mecanismos adecuados de depósito de los residuos tóxicos y además son depósitos tóxicos que tardan cientos de años en poder desaparecer del planeta, ¿no? Sí. Desintegrarse. Es un problema muy grave en el mundo, por eso el mundo está... Y que provoca provoca cáncer, ¿cierto? Pues sí, claro, la exposición y el manejo no adecuado tiene una serie de problemas de salud pública y ambientales muy importantes. En ese contexto de la reforma energética, las organizaciones estuvimos empujando en el Congreso, en el gobierno federal, que se incorporara el componente de sustentabilidad ambiental en el sector energético. Por ello es que en la reforma constitucional se incorpora el mandato de que la energía tiene que ser aprovechada de forma sustentable en el componente ambiental. Y de ahí eso abre la puerta para no solamente la reforma constitucional, sino un transitorio en la reforma constitucional que mandata la obligación de energías limpias más la reducción de contaminantes en el sector eléctrico. De ahí las organizaciones estuvimos empujando para que se elaborara finalmente el paquete verde de la reforma energética, que tardó, como tú bien dices, 3 años en poder aprobarse. ¿Por qué tardó 3 años? Pues porque hubo una muy fuerte oposición de parte de sectores industriales, porque la ley de transición energética, que es el principal producto, mandata entre sus puntos principales la obligación de que en el país los consumidores de energía eléctrica tienen que tener por lo menos el consumo nacional 35% de energías renovables, de energías limpias. Y entonces los sectores industriales que le están apostando al aprovechamiento del gas para generar energía eléctrica, pues ellos se opusieron argumentando que les iba a robar espacio en el mercado, que iba a incrementar además el costo de la energía eléctrica, lo que es completamente falso. Claro, ¿y qué tuvieron que hacer ustedes para persuadirlos, para explicarles bien el tema, para hacerles entrar en razón, hasta que ellos no fueran oposición? Pues las organizaciones no gubernamentales lo que hicimos fue una campaña de difusión, una campaña en medios de comunicación. Ustedes siempre estuvieron ahí muy pendientes de los temas, además de poder presionar a los tomadores de decisión, tanto en el Congreso como en el gobierno federal, de las necesidades de aprobar un instrumento de esta materia. Un punto muy importante fue
la COP21 de París, porque la ley de transición energética, al dejar de utilizar combustibles fósiles para generar energía eléctrica, lo que hace es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector. Y como mencionábamos, el 67.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el país, de acuerdo a los datos de la Quinta Comunicación Nacional de Cambio Climático, son producidos por el sector energético, el 22% por el sector eléctrico en particular. Esta ley de transición energética tiene el potencial de reducir emisiones más o menos entre 140 millones de toneladas, entre 115 y 140 millones de toneladas de CO2 equivalente. ¿140 es mucho o es poco? 140 es más o menos la mitad del total de las emisiones que México tiene que reducir para que cumpla su meta de reducción de emisiones del 30% al 2020 establecida en la Ley General de Cambio Climático. Más o menos las emisiones del país estarán en unas 700 millones de toneladas, las emisiones totales. La ley de transición energética, al dejar de utilizar el combustible fósil para generar energía eléctrica más el componente de eficiencia energética, tiene un potencial para reducir hasta 140 millones de toneladas, lo que coloca a México en el escenario, digamos, mundial de los acuerdos para poder reducir las causas del calentamiento global, en este caso las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la presión que nosotras, las organizaciones, hicimos en función de que México cumpliera con sus compromisos internacionales y con la Ley General de Cambio Climático, en el marco de la COP21 de París, pues ayudó mucho para que el gobierno federal y el Congreso pudieran por fin aprobar la ley de transición energética, que me gustaría describirte en 5 puntos. Sí, por supuesto. Vamos a un corte y nos la describes, que nos interesa muchísimo. Gracias. Y también que nos confieses ventajas y desventajas. Por supuesto. ¿No? Porque ha de haber pues un sacrificio que nos implica a todos, ha de haber un esfuerzo que nos implica a todos. Y algunos podrían decir, bueno, eso es una desventaja, pero es en un tiempo, porque a mediano y largo plazo es una ventaja para todos. Por supuesto. Vamos y volvemos.
Continuamos con la reforma de transición, más bien la ley de transición en la reforma energética. A ver, Jorge Villarreal, explícanos, decías que en 5 puntos nos la vas a explicar todita. ¿Se puede? Sí, por supuesto. A ver. La ley de transición energética tiene 5 puntos que la caracterizan. La primera es, mandata que en el 2024 el país debe de consumir por lo menos el 35% de su energía eléctrica a partir de energías limpias. Ya mencionábamos lo que es la energía limpia. A diferencia de la Ley General de Cambio Climático, que también tenía el componente del 35% de energías limpias al 2024, la Ley de Transición Energética es de carácter vinculante y obligatorio. Entonces, esto ya es una obligación de país y por ser una obligación establece una ruta para poder alcanzar ese 35% y establece los mecanismos financieros, fiscales, económicos, etcétera, de política pública, normativos, para poder alcanzar justamente ese 35%. El segundo componente importante es que establece un programa nacional de redes eléctricas inteligentes. Uno de los principales problemas que había enfrentado la energía renovable para poder potenciar su desarrollo en el país era que las características del sistema eléctrico no permitían su aprovechamiento. ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico en México, en el componente de transmisión y distribución, es decir, una vez que se genera la energía, cómo tú la transmites para que llegue a tu casa, todo eso es un proceso de transmisión y distribución. Esas torresotas que vemos en la calle, o por ejemplo en Iztapalapa, o todas las avenidas de las torres en este país, tienen torres de transmisión. Y además los postes, eso es el componente de distribución. La energía renovable se desarrollaba en lugares en donde no estaban conectadas las redes y para poder aprovechar un nodo o un centro de producción de energía renovable tenías que construir una red de transmisión para poder sacar esa energía, lo que encarecía los costos. Ahora, ya en el escenario de mercado, con la reforma energética, la ley de industria eléctrica, más este componente del Programa Nacional de Energía de Redes Eléctricas Inteligentes, se mandata la elaboración de una ruta para que se cubran los distintos puntos importantes de producción de energía renovable, de energía limpia en el país, lo que va a facilitar su aprovechamiento. 3, aprovecha de mejor forma la eficiencia energética. La eficiencia energética es uno de los grandes temas en este país. Refiere a cómo aprovechamos de mejor forma el consumo de energía eléctrica en nuestras casas, en la industria, en los procesos comerciales, etcétera. La eficiencia energética es muy importante, no solamente por el potencial de mitigación, que es más o menos de 50 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, sino también porque te reduce costos. Al dejar de consumir, al sustituir, por ejemplo, tus focos, al apagar tus aparatos, al desconectarlos, al utilizar de mejor forma y más eficiente la energía eléctrica en tu casa, pues eso te reduce de manera considerable el consumo. Cuando sumamos todos esos esfuerzos individuales, más los programas y paquetes de eficiencia energética en la industria, pues sí es una reducción muy importante del consumo de combustibles fósiles. La ley de transición energética fortalece los programas de eficiencia energética y además fortalece incluso sanciones para quien no cumpla los mandatos y los programas establecidos, las normas establecidas existentes, más las nuevas creadas a partir de la ley las que se crearán a partir de la ley de transición energética. El cuarto componente aprovecha de forma muy importante generación distribuida. Generación distribuida en el sector eléctrico permite que tú en tu casa, nosotras podamos utilizar energía renovable en nuestra casa, ¿no? Es decir, podamos instalar techos solares, por ejemplo. Instalar techos solares lo que va a hacer es dejas de depender necesariamente del mercado y del consumo de la gran generación de energía eléctrica para que tú tengas tu propio abastecimiento en tu consumo del hogar. Pero además, la Ley de Transición Energética mandata la elaboración de un programa para reorientar los subsidios a tarifas eléctricas que en un 80% actualmente se generan con combustibles fósiles, para que ese dinero de las tarifas eléctricas vaya destinado a la instalación de paneles solares en los hogares.
en México. Eso es importante porque no Muy solamente importante. reducimos la carga fiscal, que en este momento ronda alrededor de los 100,000 millones de pesos. Nada más para darnos una idea, 100,000 millones de pesos es mucho o es poco. El recorte presupuestal de Hacienda son 140,000 millones de pesos. 100,000 millones ayudaría bastante a sanear las finanzas públicas. Bueno, parte de esos 100,000 millones lo pasas a fondo perdido para la instalación de estos paneles solares en tus hogares con excedentes, para que tú no solamente cubras tu consumo, sino también puedas vender a la red. Con esa venta de la red, tú además vas a poder cubrir los costos de manutención de todo el sistema eléctrico y reduces la carga en el sistema completo, pero además reduces la obligación del Estado de poder estar financiando, subsidiando tu energía eléctrica. Yo, por ejemplo, que vivo aquí en la Ciudad de México, tengo un subsidio del 75% en mi recibo de luz, de lo que realmente cuesta la energía eléctrica al propio sistema. Estoy seguro que también en tu casa tendrás un subsidio bastante importante. Entonces, reducir esos subsidios es importante para las finanzas, pero también para el propio sistema eléctrico y no distorsionar entonces el mercado. No va a haber un costo adicional en el pago de la energía eléctrica para la gente. ¿Por qué? Porque el panel solar va a hacer que tú produzcas tu energía, que produzcas el consumo, pero además puedes vender. Pero uno paga porque le pongan el panel solar. La Ley de Transición Energética mandata un programa en donde el gobierno te ayuda a que te da el dinero para que tú puedas instalar tu panel solar en tu casa. ¿Y son distintas empresas las que ya están proveyendo el panel solar? Hay pocas empresas Ese mexicanas es un gran que problema. proveen el panel solar, pero cada vez más hay una preocupación y además una ocupación del sector empresarial de generar las cadenas de valor, que ese es otro de los componentes de la Ley de Transición Energética. Un quinto componente tiene que ver con elaborar un programa nacional de cadenas de valor, es decir, en el caso de los paneles solares, que exista no nada más la instalación en tu casa, sino que exista la empresa que está construyendo el panel solar, que existan las empresas que te van a instalar el panel solar, que los componentes que tú utilizas, los cables, los circuitos y todo eso, sean componentes nacionales y que exista la generación de empleo a raíz de la generación de ese 35% de energía limpia en el país. Se estima que el potencial en materia de empleos son 200,000 empleos directos y permanentes. Pero además más o menos unos 200 y 300,000 empleos indirectos adicionales, cumpliendo la meta del 35%. ¿Esos 500,000 empleos son mucho o son poco? Bueno, la industria automotriz, que es el sector más grande industrial en este país, tiene 500,000 empleos totales. CFE tiene 120,000. Entonces, la generación de 200,000 empleos directos y permanentes sí es algo. Y son empleos verdes, porque son empleos de un sector que está ayudando a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a reducir la presión que tiene el propio sistema eléctrico de depender de la volatilidad del mercado de petróleo internacional, de la volatilidad incluso del gas, para que si el gas se incrementa exorbitantemente en un futuro o el petróleo igual, la energía eléctrica no dependa en su costo de la volatilidad del mercado, sino tenga costos fijos, porque la energía renovable tiene un costo marginal cero. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que la instalas, ya no tiene costo, porque nada más tiene un costo marginal, o sea, menor en el mantenimiento, pero ya no hay compra de combustible. Claro, sí, se entiende perfecto. Ahora, aquí la mejor noticia es que se va a generar empleo. Sí. Junto con que los jóvenes emprendedores podrán ya aprender la tecnología para hacer paneles solares y comenzar a instalar. Correcto. ¿No? Hay un ¿Quién componente, enseña en México a esa técnica, esa tecnología? Pues hay un componente de investigación y desarrollo tecnológico también en la Ley de Transición Energética. Mencioné los 5 puntos más importantes, pero hay una serie de instrumentos fiscales y financieros, el Fondo de Transición Energética, desarrollo de investigación y ciencia, desarrollo tecnológico. Hay una serie de componentes y instrumentos muy importantes en la Ley de Transición Energética que coadyuvan justamente a cubrir todas las necesidades
que se requiere para desarrollar un sector económico, un sector industrial en el país, en este caso de energías renovables. Bueno, ahora después de este corte te voy a pedir que nos expliques qué va a pasar con esta energía nuclear que persevera en la letra, al menos de la ley, ¿no? Sí. Que se valida como una energía limpia y que es muy peligrosa en el estado de Veracruz. ¿Qué se dice comparativamente con las otras fuentes de energía limpia y renovable? Si eso puede ir a la quiebra por sí mismo o si hay que pugnar socialmente para que desaparezca. Correcto. Y luego, pues mucho más al detalle, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros ya desde este momento para coadyuvar al cumplimiento de esta ley de transición energética? Con mucho Volvemos. gusto. Continuamos en Anunciación TV. Jorge Villarreal, dime esto, me preocupa la energía nuclear que se genera en Veracruz. Tenemos una planta que tiene una capacidad instalada de 1.2 gigawatts. Genera más o menos el 4% del total de la energía eléctrica en el país. Esta planta ha sido pues objeto de debate y polémica desde su instalación, desde su planeación. Pues la planta se empezó a programar desde los 80s, desde inicios de los 80s, y se instaló, si no mal recuerdo, en 1990. Puedo estar equivocado porque ahorita no tengo el número, pero creo que más o menos en 1990 o más tarde, porque se tardaron muchos años adicionales de lo que había estado presupuestado y planeado originalmente para su instalación. Como mencionábamos, hay un problema que refiere a la disposición de los residuos de la generación de la energía nuclear. La energía nuclear es básicamente aprovechar, digamos, a través de un proceso de fusión de átomos. Esa energía generada quema agua, bueno, genera vapor, que a su vez genera energía eléctrica.
La disposición justo de ese proceso de fusión, de esos residuos, de esa agua ya contaminada, eso es parte del problema no solamente en México, sino en el mundo entero. Ese problema de la disposición de los recursos fue lo que en Alemania, por ejemplo, generó el movimiento verde, ¿no? El Partido de los Verdes, que sí es un partido verde de verdad, fue detonado justo a partir de las movilizaciones de un tren que circulaba con residuos tóxicos a partir de las plantas nucleares, y los ciudadanos se opusieron a que el tren pasara por un cierto lugar e instalar esos depósitos en una localidad. A partir de ahí surgió el movimiento ambiental en Alemania, por ejemplo, que es uno de los casos paradigmáticos en el mundo. Greenpeace, por ejemplo, también tiene su origen en la oposición a la energía nuclear, justamente por los peligros que representa la disposición de estos recursos tóxicos, porque además son recursos que tienen una permanencia de cientos de años. Es decir, el problema no solo lo generamos ahora, pero es un problema que estamos heredando para futuras generaciones. Sí, porque genera radiaciones. Es en correcto. la frontera norte de México, con Estados Unidos, había basureros nucleares. Sí. Y hubo una generación de niños de entre el año 90 y 95 que nacieron sin cerebro, con espina bífida, con mielomeningocele. Terrible. Por la emanación de las láminas de cobalto de los botes de basura que se hicieron precisamente con desperdicio de basureros nucleares. Claro, parte de esos problemas son los que se tienen que atender necesariamente, y el componente de la energía eléctrica en función del sistema eléctrico está regulado en la Ley de Industria Eléctrica. En la Ley de Transición Energética, la Ley de Transición Energética no es una ley de mercado, por ejemplo, sino es una ley como la Ley de Industria Eléctrica, sino es una ley de política pública. Y esta ley de política pública atiende los componentes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de sustentabilidad ambiental, pero no atiende de manera concreta el componente de energía nuclear. Las organizaciones vamos a dar seguimiento muy puntual al tema, como se ha venido haciendo en los últimos años, pero no nos preocupa tanto el desarrollo de energía nuclear adicional por los costos que representa la energía nuclear ahorita en el mundo y en México. O sea que se va a ir a la quiebra solito. No tiene ninguna viabilidad financiera. Desarrollar un proyecto de energía nuclear requiere en cualquier parte del mundo una muy fuerte inversión de dinero público. Tiene que ser además un proyecto subsidiado. En un marco de mercado eléctrico como el que ya existe en el país, un proyecto subsidiado de energía eléctrica ya simplemente no es posible, porque la ley y el mercado te lo impiden. En ese sentido, si CFE o cualquier otra empresa quisiera desarrollar un proyecto de energía nuclear, el costo es más o menos de unos $400 el megawatt hora. ¿Eso es mucho o es poco? El costo de generar energía eléctrica con gas, por ejemplo, con gas natural, las plantas de ciclo combinado que ahora cada vez acaparan más componente de la generación eléctrica en México, ronda más o menos entre los 58 y $64 el megawatt hora. La energía eólica, en promedio en el país, tiene un costo de entre 58 también 64, muy competitivo con el gas. Energía solar a nivel distribuido, por ejemplo, tiene un costo más o menos de 100, 110, 120. Entonces, competir en un mercado ya abierto de energía eléctrica, un proyecto de energía nuclear con un proyecto de solar o de mini hidráulica o de gas natural, pues es absurdo, no viene al caso. Pero además nadie lo va a financiar, y en términos de mercado, como tienes que tú vender la electricidad, haces una planta para generar electricidad para vender electricidad. No hay ninguna otra utilidad. Entonces, pues ya no hay ninguna viabilidad. Hay un componente establecido ya desde hace varios años que además retoma la Ley de Industria Eléctrica en materia nuclear, que es la repotencialización de los 2 reactores existentes. Repotencialización es ajuste de los reactores existentes, no es capacidad adicional. Hay proyectos que siempre se han mencionado porque CFE tenía mucho interés en desarrollar nuclear. Si uno revisaba los programas de obras y servicios prospectivos de CFE, pues te encontrabas escenarios de hasta 10 plantas nucleares adicionales en el país, lo que es completamente absurdo. Como proyecto. Como escenarios para cubrir la demanda adicional requerida en el país,
pero ahora ya en un escenario de mercado existente, pues no tiene ya ninguna viabilidad. Y dime, ¿cualquiera puede producir energía y venderla a sus vecinos? Ahora, en el nuevo marco de energía eléctrica, sí. Ya cualquiera puede producir energía y venderla a sus vecinos. Digo, hay una serie de componentes técnicos, hay una serie de componentes normativos que hay que seguir, pero ya lo puedes hacer a diferencia de hace 2 años. Y la ley de transición energética justamente lo que busca es generar las condiciones en el país para que cada vez sea la generación distribuida, la generación individual, la que abastezca principalmente el sector residencial. En Alemania, por ejemplo, hay momentos en que los picos de energía, hasta el 70% de toda la generación eléctrica se abastece con energía renovable. Entre el 30 y el 40% del total de la energía renovable en Alemania es generada a través de la generación distribuida, a través de los hogares y de los techos de las y los ciudadanos alemanes. Eso es un esquema que a las organizaciones nos interesa mucho poder replicar aquí en el país, y la ley de transición sí te da esas facultades. Y los inviernos tan fríos que son en Europa, tan nublados, y aún así captan la energía. Tienes total razón. El promedio de irradiación solar en México está más o menos por el 0.6 ahorita se me olvidó el nombre, digamos, el 0.6 kilómetros cuadrados. Bueno, la irradiación solar aquí en México. Sí, es difícil, ¿eh? No, lo debo de tener aquí en la mente todo el tiempo, pero. Comparativamente con países fríos y nublados, mira, ¿no? Alemania está en la misma línea, digamos, que un país como Alaska, en cuanto a irradiación solar. Y aún así, cerca del 70% en un día de verano es aprovechado solamente con energía solar en todo el abastecimiento energético. En México nosotros tenemos un potencial muchísimo mayor de irradiación solar que el que tiene Alemania. Sí, casi el 80% del año es soleado. El porcentaje actual de participación de la energía solar en México es del 0.5% del total de la energía generada en el país. 0.5% de energía solar. ¿En dónde? En México. Cuando tenemos una irradiación solar y cuando tenemos un potencial de más o menos unos 40 gigawatts de capacidad instalada en materia de energía solar. 40 gigawatts es mucho o es poco. El total de la capacidad instalada eléctrica en el país es de 66 gigawatts. Y el potencial de la energía solar es de 40. Entonces, solamente tenemos aprovechado el 0.5%. 0.5%. Es nada. Sí, estamos muy rezagados. Una ciudad como Boston, sí, en Estados Unidos, que es una ciudad nublada, porque está en la costa norte, noroeste de Estados Unidos, produce más energía solar que todo el país en su conjunto. Nada más para poder darnos una idea del cómo no aprovechamos. Ha sido desidia, rezago, ¿no? Lentitud en el desarrollo. Pero bueno, ya estamos al día, ya estamos al menos con conocimiento de causa, y el propósito de todos es ponernos techos solares y comenzar a ahorrar energía no renovable, ¿no? El propósito es primero diversificar la generación de energía eléctrica, que es muy importante, dejar de depender del petróleo. Tenemos que dejar el petróleo que ahora tenemos para las futuras generaciones, para que ellos sigan aprovechando eso para producir prendas, vasos, labiales, platos, etcétera. Pero además, reducir la dependencia del petróleo para dejar de depender de los vaivenes del mercado global en materia de energéticos, porque eso te blinda tu componente, tu sector eléctrico frente a la volatilidad propia de los mercados internacionales. Eso es muy importante en términos financieros, en términos fiscales, en términos de seguridad energética. 2, aprovechar el potencial que hay de energías renovables en el país es muy importante. El potencial económicamente competitivo ronda entre los 57 y 60 gigawatts de capacidad instalada adicional ya para el 2024. Es muchísimo, considerando que la capacidad total del país es 66 gigawatts en el sector eléctrico.
Además, esos 57 son económicamente competitivos en un escenario de mercado frente a gas, por ejemplo. Es decir, ya no hay pretextos en términos de costos. Eso de que la energía renovable es más cara, ese mito que existía, ya no es así. Además, por ejemplo, la energía solar, que ahorita sí es un poco más cara, o sí es más cara que la energía eléctrica a partir de gas, en el mundo, cada vez que la energía solar se duplica en capacidad instalada, se reduce la mitad del costo. Entonces, no hay ninguna tecnología que tenga una pendiente tan hacia abajo, tan acelerada, para reducir sus precios. Entonces, energía solar en un futuro muy cercano, en unos 5 años, va a ser completamente competitiva frente a gas. En unos 5 años. Una vez hecha la inversión para poner techo en tu casa de sol, dime, ¿en cuánto tiempo recuperas la inversión? ¿Cuánto cuesta? Actualmente, en los escenarios actuales del costo, por ejemplo, para una familia de promedio 4 personas, te estará costando, por las necesidades del sistema, unos 50,000, 60,000 pesos, más o menos. Y lo recuperas en unos entre 13 y 15 años, actualmente. Con la ley de transición energética y el programa de generación distribuida y la reorientación de subsidios, lo que se busca es que tú ya no tengas que invertir esa cantidad, sino que la instalación de tu panel solar pueda venir de la reorientación del subsidio a tarifas eléctricas, más una serie de componentes financieros adecuados que te van a permitir seguir pagando exactamente lo mismo sin hacer esa inversión de entrada y que ya tengas tu techo solar y que no tengas un costo adicional en tu cartera. Ahora, ¿qué país de América Latina nos lleva a la delantera al resto de los países? Muchos países en América Latina nos llevan a la delantera. Muchos nos llevan ¿Quiénes son? Por ejemplo, Brasil, que tiene una gran capacidad de generación de energías renovables por las grandes presas, tiene más o menos el 86% de su matriz eléctrica con fuentes renovables. México tiene actualmente, considerando ya las grandes hidroeléctricas, tiene solamente el 18% de energías renovables en la matriz. Brasil tiene el 86%. Uruguay, por ejemplo, Uruguay hace un par de meses, ya por primera vez en su historia, todo el consumo de un día completo provino de fuentes fósiles. ¿Todo el día? Todo el día. ¡Qué maravilla! Es una gran noticia. Una gran Países noticia. como Chile están avanzando de forma muy acelerada con el desarrollo de fuentes renovables. Están construyendo la planta de energía solar más grande en América Latina, en el desierto de Acatama, en Chile. Son más o menos una extensión de 10 campos de fútbol, midiéndolo en términos latinos, que todo se mide en términos de fútbol. Son 10 campos de fútbol solamente con generación de energía solar. ¿Sin haber causado problemas sociales, desplazamientos humanos? No, porque es el desierto de Acatama. Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces, pues ahí no hay más No hay que el gran observatorio astronómico y además, pues, este panel. Entonces, pues Fue sí, muy buena decisión. es una muy buena decisión. ¿Qué me Y dices así, de Costa Rica y Colombia? por supuesto, Costa Rica ya declaró que va a ser carbono neutral en el corto plazo y que va a tener el 100% de su generación de energía eléctrica a la brevedad, ya en un par de años, solamente con energías renovables. Entonces, la mayor parte de los países están haciendo un esfuerzo muy importante por 2 razones. Por el componente ambiental, porque no solamente reduces gases de efecto invernadero, sino también reduces contaminantes, contaminantes en la atmósfera por el consumo del hollín, por el consumo de las chimeneas industriales que tienen impacto en la salud. Está el componente ambiental, pero también hay un componente de costo. La volatilidad en el mercado de los hidrocarburos, la volatilidad en el mercado del gas hace que no sea tan atractivo para cualquier país y para cualquier economía depender de una matriz eléctrica en función de gas. Ahora dime de las hidroeléctricas. Sí. ¿Qué me dices? ¿Cuáles son sus desventajas? Pues hay varios tipos de hidroeléctrica, pero dividámosla en 2. Las grandes hidroeléctricas, que son estos grandes proyectos de represas que tienen varias desventajas en el escenario actual. El primero de ellos son muy costosas,
pueden rondar entre los 180 y $300 el megawatt hora, que ya vimos los costos y no son competitivas. Dos, tienen muchos problemas en términos de desplazamiento de comunidades, muchos problemas sociales. Horribles, horribles. Y ambientales también, porque acaban con ecosistemas completos. Sí. Además, las emisiones de metano por el estancamiento del agua y genera también contaminantes tóxicos. No solamente tóxicos, sino que el metano tiene un potencial también de emisiones a la atmósfera muy importante. Entonces, no son viables en términos económicos, sociales y ambientales desde la perspectiva de las organizaciones. ¿Y qué dice esta ley de transición energética al respecto? La ley de transición energética no excluye a las grandes hidroeléctricas de ser energías limpias, porque eso está establecido en la ley de industria eléctrica. La ley de transición energética, para no pelearse o para no tener contradicciones legales y jurídicas con las leyes anteriores, con la ley de industria eléctrica, conserva la injusticia. Aprobada, conserva la definición en el entendido de que no la promueve porque en términos ya de mercado, incluso las corridas financieras para las grandes hidroeléctricas ya no son viables. Es decir, por supuesto que las organizaciones ambientales le dan un seguimiento muy importante y son las que más dan seguimiento incluso a los impactos ambientales y sociales de las grandes hidroeléctricas, sí, pero en términos ya de mercado no son tan preocupantes. Es más o menos un escenario muy similar al de la nuclear. Se van a la quiebra, ¿no? Se van a ir a la quiebra. Ya actualmente los proyectos, por ejemplo, Las Cruces, que ya estaba súper cerrado el proyecto, que ya estaban por construir lo que habían puesto la primera piedra. Y lograron perder, o sea, perdió el proyecto porque la sociedad se defendió muy bien. No solamente porque la sociedad se defendió, que no dejo de reconocer la virtud y la importancia del componente social, pero también por una cuestión financiera, porque ya no son viables para CFE esos proyectos. Entonces, sí hay que darle seguimiento a los proyectos existentes, pero se prevé que la instalación de los nuevos proyectos ya no vaya a ser atractiva porque no tiene viabilidad financiera. Entonces, ahora con el anuncio que acaba de hacer la Secretaría de Energía para descomponer, descentralizar en distintos componentes, valga la redundancia, CFE, pues CFE ya como una empresa, sí es una empresa pública, pero es una empresa que tiene que sanear su propia finanza, que actualmente está en números rojos, no tiene ningún incentivo financiero para poder hacer un proyecto de gran hidroeléctrica. Ah, qué bueno, porque además socialmente es un atentado terrible. Socialmente es Pero entonces, un tema en sustitución muy de una gran hidroeléctrica, ¿qué es lo que se propone? No hay sustitución de grandes hidroeléctricas en este momento porque siguen trabajando las grandes hidroeléctricas actuales. ¿Pero qué propondrías? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué habría que hacer? Lo que hay que hacer como país en sustitución de las plantas de combustóleo, de las plantas carboeléctricas que son altamente contaminantes, y para dejar de utilizar la energía, la gran hidroeléctrica, aprovechar cada vez más el viento y el sol. Muy bien. Y la pequeña hidroeléctrica, que es muy importante también. Cuéntanos alguna historia de países en donde en otros tiempos, en los años 1700, 1800, se usaban los molinos de viento. Pues Holanda. O los molinos de agua también en algún riachuelo, ¿no? Sí, digo, todos tenemos estas imágenes sí, claro. De películas, sí. De cómo se usaban los molinos de viento para triturar. Pues eso es justamente el aprovechamiento de la fuerza hidráulica. Ahora la fuerza hidráulica, justamente las corrientes del río, de las caídas de los ríos, de las vertientes que pasan al lado. No afectan en nada. No afectan en nada porque son pequeñas turbinas. Bueno, esas pequeñas turbinas, hay un impacto, pero es un impacto que tienes que medir y que tienes que valorar también en conjunto con la comunidad, porque sí lo mandata la ley de industria eléctrica, con los nuevos instrumentos de impacto social. O la evaluación de impacto social, que es un instrumento ya aprobado en el paquete de reforma y establecido en la ley de industria eléctrica. Pero bueno, no es el impacto de una gran hidroeléctrica que desaparece pueblos enteros. Sí, ¿no? Claro. Ahora dime, ¿qué profesionistas necesitamos para poder llevar a cabo esto? Yo no veo que abunden los medioambientalistas tal cual, que sean profesionales, ¿no?, de la instalación de estos paneles solares o de hacer molinos de viento o de dar mantenimiento a un molino de estos
de los riachuelos. O sea, no tenemos gente que haga todo esto. No hay cuadros y eso es... ¿Qué debían haber estudiado ustedes, jóvenes? Ingeniería eléctrica. Ingeniería eléctrica, y no es una carrera muy... Sí, es una carrera, pero digamos, la ingeniería eléctrica estaba enfocada al aprovechamiento de fuentes fósiles. Sí. Porque todos los que estudiaban ingeniería eléctrica, todo lo que existía en el país era básicamente generación de energía eléctrica con fuentes fósiles. Ahora ya no. Entonces ahora necesitamos ingenieros eléctricos expertos en energía renovable. Entonces hay que hacer la maestría, ¿existe? Hay varias. Hay varias maestrías. A ver, recomiéndalo, por favor, dilo aquí a no, los pues anímalo. Hay algunos programas muy interesantes. Digo, la UNAM tiene un programa, no es maestría, pero tiene un programa muy interesante de energías renovables, en el cual está formando a toda su generación de ingenieros con este componente. La Ibero tiene un programa. Flaxo tiene una especialidad en política y gestión energética y ambiental, no para los ingenieros, sino para los planeadores de política pública que también se necesitan. El Politécnico, varias universidades en los estados, la Universidad de Aguascalientes, en Nuevo León, hay muchas, Veracruz también tiene. Entonces, lo que yo sugiero es que hagan una búsqueda ahí en el internet y les va a aparecer de manera muy clara. Y también será muy válido el técnico en energía eléctrica. Por supuesto. El que después de prepa estudie carrera técnica en energía eléctrica. Si yo estuviera buscando un nicho de mercado, previendo por dónde se viene el tema de los techos solares, yo ahorita estaría armando mi empresa para instalar paneles. De técnicos. Ajá. No para producir, para instalar. Claro. Digo, si tengo el capital para producir, pues estaría haciendo mi empresa de producción, pero para instalar paneles solares se va a necesitar un ejército de técnicos para la instalación. Muy bien. Hay un programa de la Secretaría de Energía, hay un fondo, el Fondo de la Sustentabilidad Energética, que tiene un componente específicamente para generar capacidades técnicas. Ah, qué bueno. Entonces, otorga becas. CONACYT tiene un componente también de becas. Entonces, para estos temas, de manera así muy particular, yo sugiero que también a través del internet hagan una búsqueda de cuáles son las capacidades para empezar a capacitarse. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Felicidades, conoces el tema al derecho y al revés y nos has ilustrado bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Tus datos han estado en pantalla, así que espero que encuentres socios e inversionistas y te veamos pronto poniendo techos solares. No solamente tu lucha social. Bueno, mi lucha es filantrópica y social, entonces era un chiste lo de la inversión. De cualquier manera, creo que vale la pena, porque poca gente como tú ya entendió el tema y hay que empezar a emprender y poner el ejemplo. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.